Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cualquier hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El título de esta hora es La mies es mucha. La mies es mucha. Está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 9 de los versículos 35 al 38. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: Mateo 9, de el 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta allí la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos en este mensaje. Punto número 1 es el ministerio de Jesucristo. Punto número 2 es los motivos de este ministerio. Y punto número 3, su método. ¿Ok? 3 puntos. Yo les voy a recordar cuando pasemos de un punto a otro. Primero, el ministerio de Jesucristo. Se encuentra en el versículo 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, dice Flavio Josefo, un historiador hebreo de los tiempos de Jesucristo. Dice que en aquellos días había en Galilea aproximadamente 3 millones de habitantes en 204 localidades, ya sea grandes localidades, ciudades o pequeños pueblos. Jesucristo recorrió todas ellas, predicando el evangelio y sanando enfermos del cuerpo y del alma. Las sinagogas eran el lugar donde se leían las escrituras, se explicaban y se aplicaban a la vida real del pueblo. Cuando llegaba un predicador a una sinagoga, un predicador distinguido, por supuesto, se le daba el lugar para la predicación. Esa era la costumbre. Jesucristo aprovechó esa oportunidad y visitaba las sinagogas de los pueblos, de las aldeas en donde iba. Y predicaba el evangelio, el evangelio del reino. Es decir, proclamaba que Dios tiene un reino, invitaba a las personas a entrar en ese reino obedeciendo al rey que es Dios, y proclamaba la vida eterna o la condenación para que los que aceptaran o rechazaran el evangelio. Bueno, dice que sanaba todo tipo de enfermedades, tanto del cuerpo como del alma. Flavio Josefo también dice que en los 3 años del ministerio de Jesucristo, todas las enfermedades desaparecieron de Palestina, de Galilea, de Samaria, de Jerusalén. Y se acabó el trabajo para los doctores y para los psicólogos. Todos estaban sanos. Los milagros eran para confirmar la palabra predicada y para probar que en el reino de Dios no habrá enfermos, no habrá deprimidos, no habrá ni locos tampoco, para probar que Él era el Mesías o el rey de ese reino. Y ningún otro predicador había aparecido con tal poder, con tal método. No ha aparecido, nunca lo había habido, ni nunca lo habrá. Es importante, nunca ha habido
otro predicador como Jesucristo que predicara el evangelio, pero al mismo tiempo sanara todo tipo de enfermedades. No ha habido ni habrá. Los que dicen que andan sanando por ahí, no es cierto, no es cierto. Bueno, todo esto lo hizo Jesucristo para probar que Él era el Mesías y que ningún otro predicador había aparecido con ese poder, ni lo habrá. Por eso Nicodemo dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, si no está Dios con él. Bueno, los fariseos predicaban a un Dios corajudo, severo, castigador. Y Jesucristo predicaba un Dios de amor, un Dios de perdón y de misericordia. Y lo probaba con los milagros. Aunque dice la escritura, aunque tú prediques en lenguas humanas o angélicas, pero si no tienes amor, eres metal que resuena o címbalo que retiñe, nada más. Puro ruido, pocas nueces, como dice un dicho. Jesucristo tocó al ciego, al leproso, usó su mano para restaurar la oreja de Malco, quiso que la gente sintiera su mano compasiva. No quiso usar una varita mágica, prefirió tocar para compartir amor. Su mano no solamente toca la piel, sino llega hasta el alma y la sana. El hinduismo prohíbe que la persona de una casta inferior toque a otra de casta superior. El islamismo dan para que Dios les dé a ellos. Los budistas, los confucionistas pueden ver a alguien ahogándose y no lo ayudan porque si son buenos se salvarán, dicen. Y si son malos, se ahogarán. El ministerio de Jesucristo fue de amor y de misericordia. Punto número 2. Motivos de Jesús para predicar el evangelio. Se encuentra en el versículo 36. Mateo 9:36. Dice así. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, motivos del ministerio de Jesucristo. Motivo número 1, compasión. ¿Qué vio en las multitudes que lo movió a compasión? Los vio enfermos, con hambre, sin dinero, angustiados, tristes, deprimidos, con pleitos en sus casas, esclavos del alcohol, adictos a las drogas o a la pornografía, etc. Y tuvo compasión de ellas. Tener compasión, miren, es un atributo divino. Es sufrir juntamente con ellos. Pues la Biblia dice que Dios es amor. Y muchas veces dice que tuvo compasión al ver las multitudes. Por ejemplo, en Mateo 18:27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda. Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Los fariseos no enseñaban que Dios era compasivo o que Dios era amor, no, todo lo contrario, enseñaban que Dios era como un ogro, que no le importaba la humanidad ni lo que sufriera y que era indiferente a nuestras necesidades. Yo en algún momento de mi vida creía que Dios era como un policía con macana o con pistola, listo para matarnos.
porque éramos pecadores. No, 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 no. Él es un Padre misericordioso, perdonador, lleno de amor. ¿Y cuál es la prueba de ese amor? Bueno, la Biblia dice que es Jesucristo crucificado. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo tiene un atributo que nosotros no lo tenemos y por eso no lo entendemos. Él sufre cuando nosotros sufrimos. Él siente las penas de nuestra alma. Por ejemplo, cuando su amigo Lázaro de Betania murió, él fue a la tumba. Se encuentra en Juan capítulo 11, versículo 33. Allí dice, al verla, a María, la hermana, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No era por la muerte de Lázaro que se conmovió, se estremeció, porque él sabía que lo iba a resucitar. Era porque él tiene este atributo de sentir nuestros dolores. Y no solo era por sus amigos de Betania, no, sino por toda la humanidad que pasa por el dolor, por los dolores, cualquier dolor. En este caso era el dolor de la muerte. Y la muerte es como resultado de nuestro pecado. Por eso se estremeció y se conmovió. Y en el versículo 35, Mateo 11:35 dice, Jesús lloró abundantemente. Jesucristo estaba colgado en la cruz, todo su cuerpo herido y destilando sangre. Era el momento preciso para pensar en él mismo, pero no. Vio a su madre María que iba a quedarse sola. Sus otros hijos todavía no eran creyentes, así que la encargó a Juan y Juan lo encargó y encargó Juan a ella. Y desde ese momento Juan la recibió en su casa. Tuvo cuidado aún en esos momentos de ella y de Juan. Dios siente las necesidades nuestras. La más grande de nuestras necesidades es el perdón de nuestros pecados. Por eso fue el lloro de Jesucristo. No solamente allí en la tumba de Lázaro. También cuando hizo su entrada triunfal se detuvo. Vio a Jerusalén. Estaba en el monte. Vio abajo a Jerusalén. Y dijo esto. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, estoy leyendo Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo, oh, si tú también conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Y lloró. Y Dios nos manda que también nosotros sintamos lo mismo por nuestros semejantes, aunque no podamos, pero que nos pongamos en el lugar de ellos. Sí, en Primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, sed santos como yo soy santo. Sed compasivos como yo soy compasivo. ¿Por qué Dios no nos dejó a merced del lobo, el diablo? Si nosotros fuimos ovejas o somos ovejas descarriadas, ¿por qué no? Bueno, de ese modo su justicia
y su santidad hubieran sido satisfechas. El alma que pecare, esa alma morirá, él había dicho. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir, cumplir la ley, sufrir y morir por nuestros pecados? La respuesta es porque tuvo compasión, porque tuvo amor y para cumplir con su justicia y su santidad. Pero lo hizo por amor. Otro motivo de su ministerio, la condición de nosotros, las ovejas. Otro motivo de su ministerio, la condición de nosotros, sus ovejas. Versículo 36, Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas es la palabra asculmanoia, que significa golpeadas, dadas por muertas. Dispersas significa no solamente perdidas, sino derribadas y tiradas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de nosotros. ¿Y saben quiénes se ufanaban de ser los pastores en Israel? Decían con todo orgullo y vanidad: nosotros somos los pastores de Israel. Eran los escribas y los fariseos. Y aquí dice que las ovejas estaban como que si no tuvieran pastor, desatendidas. Los pastores eran, o sea, los escribas y los fariseos como pastores eran cero a la izquierda. No les proveían pastos ni agua, no las defendían del lobo, no curaban a las heridas. Al contrario, las golpeaban, las desollaban, las mutilaban, se las comían. Y ahora las pobres ovejas estaban tiradas, dadas por muertas. Jesucristo dice en Mateo 23 que les ataban cargas tan pesadas que eran tan difíciles de llevar. Eso hacían los pastores. También dice el Señor Jesucristo allí en Mateo 23, cerráis el reino de los cielos a los hombres. No entran ni dejan entrar. Devoráis las casas de las viudas. Son sepulcros blanqueados, serpiente, generación de víboras. Y en contraste, Jesucristo se presenta así. Venid a mí, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué contraste! Pastores desobligados, indiferentes a las necesidades del pueblo, y el gran pastor, Jesucristo, totalmente diferentes. Otro motivo de la predicación de Jesús fue la cosecha de la mies, o sea, el juicio final. Dice el versículo 37, Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y un compañero pastor decía para este versículo, decía, la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos malos. Bueno, ¿cuál es la mies? ¿Los perdidos? ¿Los elegidos? Ambos son la mies. Entre la multitud de la humanidad hay muchos elegidos para salvación, que cuando el evangelio es predicado, oirán, entenderán, se arrepentirán.
serán llevados al cielo el día del juicio final. Y los que lo rechacen, los que rechacen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, serán echados al infierno para siempre. En Joel 3:9 encontramos estas palabras: proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos, venid, naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a las naciones, a todas las naciones. Es el juicio final. Y en Mateo 13, Jesucristo habla exactamente lo mismo. Habla de el juicio, así. Parábola del trigo y la cizaña, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. Sí, en la humanidad, en las iglesias, hay trigo y cizaña creciendo juntos. En resumen, bueno, Jesucristo explicó esta parábola a los discípulos y en el versículo 39, Mateo 13, dice: el enemigo es el que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y en el versículo 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, a la cizaña, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En resumen, los motivos de la predicación de Jesucristo son su compasión, la condición de las ovejas y el juicio final. Ahora voy a pasar al punto número 3, que es el método de su ministerio, el método del ministerio de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer ahora que estamos conscientes de que la humanidad va hacia el infierno, así fluyendo como un río al infierno? ¿Qué vamos a hacer ahora que estamos conscientes de que la humanidad está sufriendo heridas y no tienen un pastor que las cure? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora que estamos conscientes de que la humanidad está escuchando a falsos pastores que les enseñan mentiras y las llevan a la condenación eterna? La respuesta está en el versículo 38. Dice: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Rogad no solamente es rezar, orar. Rogad es un poco más profundo, intenso. Y luego, ¿a quién? Al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies, a su mies. ¿Puedes ver las señales de los tiempos? Yo sí. ¿Puedes ver la necesidad de la humanidad? Yo sí. Por eso hago esto. ¿Puedes ver qué hay detrás de las fachadas de los religiosos y de las religiones? Yo sí. Vacío, vacío. Oremos a Dios para que envíe predicadores del evangelio, para que se salve la humanidad de la condenación eterna en el juicio final. La orden de Jesucristo a sus apóstoles fue: quédense aquí en el aposento alto, oren hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo mismo que los mismos que estaban orando
fueron enviados a la mies. Son los que Dios envía a predicar. Por eso, si tú oras para que Dios envíe obreros a su mies, te vas a involucrar en el trabajo y vas a terminar yendo a predicar el evangelio. Y le vas a decir, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Con esto termino. Esto sucedió en la ciudad de Londres. Una noche un señor apagaba la luz de su casa para irse a acostar, a dormir. De repente encontró a un niño acurrucado en una esquina de su casa. El niño le pidió que no lo echara a la calle porque tenía frío. No lo echó a la calle, lo bañó porque estaba muy sucio, lo vistió con ropa nueva porque traía harapos, le dio de comer y el niño le dijo que normalmente él dormía en una coladera de la calle junto con otros niños. Al otro día lo llevó a ese lugar. Se deslizó hasta lo profundo, todo oscuro, y allí encontró a 13 niños huérfanos, mal vestidos, malnutridos, y empezó su misión evangelizadora y de rescate a los niños de la calle. Cuando el doctor Bernardo, que así se llamaba, murió 35 años después, ya tenía varios albergues, escuelas para niños de la calle, y en total eran 80,000 niños que pasaron por sus albergues, que les enseñó el evangelio, que les enseñó primaria, secundaria. Este es el método de Jesucristo: tener compasión, predicar el evangelio, sanar, ayudar a otros, tener compasión. Que Dios te bendiga. Amén.